Capítulo 1261, una ciudad más allá del entendimiento. Una batalla tan brillante, comentó Sylvie involuntariamente. Sí, Tilly estuvo de acuerdo con una sonrisa y lanzó una mirada airada a Camilla. Al final, incluso, Camilla quedó fascinada por la batalla y comenzó a observar atentamente a los dos biplanos. Cuando plane número 2 acudió con éxito a su oponente con la ayuda del viento en contra, Tilly supo que pronto habría un ganador. Sin embargo, el resultado ya no era importante. Ella vio lo que quería. Por ejemplo, cuando un avión fue superado en número y arrinconado, el partido dominante tomó el control del espacio aéreo y el ritmo de la batalla. Sin embargo, esta no era una regla inflexible. El resultado de la batalla siempre estuvo sujeto a cambios dependiendo de la dinámica entre las dos partes. Al cambiar las formaciones y las tácticas, el grupo en desventaja también podría derrotar al partido que toma el control. Teniendo en cuenta eso, el trabajo en equipo parecía ser extremadamente importante cuando peleaba con las bestias del diablo más astutas. Otra cosa que había notado era que el avión de arriba tenía una mejor oportunidad de ganar. Por lo tanto, la mejor manera de comenzar una batalla sería que una unidad contuviera a las bestias del diablo mientras que la otra disparó desde arriba. Lo que necesitaba para trabajar ahora era la formación de la fuerza aérea y la cantidad de aviones que deberían incluirse en una unidad. Pero Tilly entendió que el entrenamiento era diferente de una batalla real. Todavía tenía que experimentar una batalla real antes de decidir qué escribir en el manual de vuelo. Tilly estaba contenta de que los estudiantes aprendieran incluso más rápido de lo que había esperado. Según el ritmo actual, los caballeros aéreos probablemente podrían luchar en el reino de Volfeart y en el reino de Everwinter para cuando el fuego del cielo entrara en producción. Ella definitivamente no perdería una oportunidad tan perfecta para buscar venganza. El unicornio era simplemente un avión de entrenamiento. Ella creía que Roland ahora estaba haciendo un nuevo avión de combate para ella. Ella debería visitar el castillo y recordarle una vez más después del entrenamiento. En este momento, el último avión finalmente aterrizó en el aeropuerto. Los estudiantes y los espectadores todos estallaron en aplausos y aplaudieron. Ahora sé por qué dividiste el grupo de esta manera, dijo Sylvie en voz baja. No esperaba que funcionara tan bien. Pensé que tendría que esperar otro medio mes, dijo Tilly con una sonrisa mientras saludaba a Eagle Face y le entregaba una lista. Bueno, deja que el próximo grupo se prepare. Tilly miró hacia el norte. Pronto, ella tendría los demonios para pagar por lo que habían hecho. El barco produjo un largo y profundo silbido. Indicó que había otra nave que venía de esta manera. Manfred escuchó este tipo de silbidos cada hora, y se hizo cada vez más frecuente después de que entró en el territorio de Greycastle. Ahora, podía escucharlos casi cada media hora, y el intervalo entre cada silbato era cada vez más corto. Nunca había sabido que Greycastle tenía tales tecnologías marinas desarrolladas. Se creía comúnmente entre los nobles en el reino de Volfeart que Greycastle era un país vasto en territorio con pocos recursos. Su tierra era tan infértil y delgada como la del reino de Volfeart. El reino de la Aurora fue el país más rico de este continente. Sin embargo, parecía que esto no era cierto. Las historias pueden ir mal en las repeticiones de una aldea a otra, y mucho menos que estos rumores circularon entre dos reinos. Una cosa que Manfred pudo comprobar fue que Greycastle había derrotado a la iglesia. Este solo hecho fue suficiente para demostrar que el rey de Greycastle sabía cómo jugar juegos políticos, pero no sabía exactamente cuándo llegaría a Neverwinter, esta misteriosa ciudad. Manfred bostezó lánguidamente ante este pensamiento. El largo viaje fue más relajante de lo que había pensado. El barco no se dirigió inmediatamente al siguiente puerto después de que alcanzara el norte del reino de Dawn. En cambio, la tripulación limpió un poco la cabina testada y pidió a los pasajeros que sufrieron mareos severos que salieran del barco y viajaran por tierra. El resto de los pasajeros tuvieron mucho tiempo para descansar. Los residentes en el reino de Dawn incluso habían construido muchos edificios temporales en el área del muelle como si se hubieran preparado para la llegada de los refugiados. Sus servicios en colaboración con los hombres de Greycastle fueron perfectos. Si Manfred no hubiera visto las banderas del reino de amanecer en la ciudad, habría pensado que esto era parte de Greycastle. Al parecer, los dos reinos habían llegado a una especie de acuerdo. Manfred no estaba seguro a qué costo el rey Roland Wimbledon los había persuadido para que lo ayudaran.
Solo le había llevado una semana recuperarse de sus heridas y desde entonces no había usado la extraña píldora que le dieron las dos damas. Manfred se preguntaba cómo estaban ahora. Su mano alcanzó la píldora en su bolsillo cuando pensó en las dos mujeres. Aunque estaban demacrados y sucios, había un indicio de belleza oculta debajo de su pelo desaliñado. Si se hubieran puesto juntos y se hubieran vestido, deberían haberse visto bastante impresionantes. Manfred esperaba que las dos mujeres pudieran llegar al destino y convertirse en hombres libres. De esa manera, podrían cortar lazos con su triste pasado y vivir una vida completamente nueva. De repente, Manfred escuchó un extraño zumbido, como si algo estuviera volando sobre él. Luego, pasos a pasos vinieron de la cabina en el nivel superior. Silencio. ¿Qué están haciendo esos tipos? No puedo dormir. Alguien se quejó a la vez. Manfred se levantó de la cama y se asomó por el ojo de buey. Si él tenía razón, esos pasos vinieron en la misma dirección del zumbido. Nada fue cambiado. El cielo estaba tan azul como siempre, y el vasto océano se extendía ante él. Unos cuantos pájaros grandes se perseguían en el cielo. Espera, ¿qué tipo de pájaros son? Manfred se frotó los ojos y no podía creer lo que veía. Cuando los pájaros estaban perpendiculares al horizonte, podía ver sus alas y colas inusualmente afiladas, lo que hacía que no se parecieran ni remotamente a aves reales. Cuando pasaron junto a la nave, Manfred finalmente pudo asegurarse de que esto no era su imaginación. No eran reales sino artefactos hechos de metal. Lo más increíble fue que las máquinas estaban tripuladas. Por un momento, una frase trató de tomar forma en la boca de Manfred y sus labios se separaron. Como un hombre mudo. ¿Cómo podría ser posible? Poco a poco había aceptado la existencia del primer ejército y los barcos a vapor, y también había previsto un poco lo que una ciudad próspera sería la ciudad del rey de Graicastle, pero esto estaba más allá del alcance de su comprensión. De repente, tuvo la fuerte sensación de que Graicastle pertenecía a un mundo diferente al que se encontraba el reino de Volfeat. En realidad era diferente a los otros tres reinos. De lo contrario, debería haber oído hablar de estos extraordinarios inventos. ¿Desde cuándo los otros tres reinos se han quedado atrás? Cuando Manfred estaba horrorizado y confundido, el barco silbó de nuevo. Esta vez, fue un silbido, mucho más largo que indicaba que el barco estaba a punto de atracar. Había llegado a Neverwinter. Capítulo 1262. Un conflicto en la ciudad nueva. Mantente en línea. No empujes. Un empleado de Graicastle vestido con un uniforme negro gritó, mientras se abría paso entre la multitud. Recuerde el número en su tarjeta de embarque y diríjase a la caja correspondiente. Asegúrese de ir a la correcta. Manfred, todavía atónito, fue empujado en el muelle. Vio todo el puerto delante de él. Era el puerto más grande que había visto nunca. El muelle se extendió a lo largo de la orilla y desapareció al final del horizonte. A diferencia del puerto húmedo y mohoso que solía ver, este muelle estaba limpio y ordenado. El pavimento estaba cubierto de losas blancas. Miles de barcos viajaban de un lado a otro. Incluso el puerto en el reino de Dawn era incomparable a este. Muchas personas se quedaron sin aliento ante esta magnífica escena. Sin embargo, Manfred todavía estaba en un shock tan inmenso que ahora estaba emocionalmente adormecido después de haber visto a los pájaros de hierro volando. Manfred constantemente miraba hacia atrás en la dirección en que había venido, con la esperanza de volver a ver los pájaros de hierro. Instintivamente, quiso convencerse de que no era una ilusión delirante, pero cuando llegó al caballete, todavía no los había visto. Manfred estaba un poco decepcionado. Por favor, tenga lista su tarjeta de embarque y diríjase a la caja correspondiente de acuerdo con el número de 3 dígitos en la tarjeta. Muchas personas gritaban a los refugiados a través de un extraño objeto metálico, su voz amplificada varias veces, para que todos en la multitud pudieran escucharlos claramente. Por favor, siga la guía y revise el control de seguridad. Bienvenido a la ciudad real de Graicastle. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Manfred se calmó y apartó sus pensamientos. Pensó que era una forma muy extraña de dar la bienvenida a nuevas personas porque los refugiados no venían voluntariamente a Graicastle. Todo lo que estos hombres de Graicastle habían hecho en el reino de Volfeart era, en cierto modo, una especie de dictadura. Sin embargo, sorprendentemente, se encontró mucho más seguro de sí mismo después de escuchar estas palabras. El acantilado elevado se derrumbó repentinamente en este punto y formó un puesto de avanzada natural.
Los refugiados formaron una larga fila detrás de él y avanzaron lentamente hacia las cajas, en varias direcciones. Había más de 10.000 personas en el área del muelle, y al parecer, no todas eran del reino de Volfat. Qué asombroso poder nacional fue el que unió a tanta gente de los 3 reinos en tan poco tiempo. En ese momento, los refugiados dejaron de moverse, y Manfred escuchó una conmoción por detrás. No solo se sorprendieron las personas que esperaban en la fila, sino también los empleados de negro que mantenían el orden. Manfred se dio la vuelta y vio un barco colosal atracar lentamente. Era largo y hecho de metal. No, había remos a ambos lados de la nave, su frebo arde en alto y recto. Nadie se perdería de notar un barco tan magnífico. Sin embargo, era evidente que los hombres de Greycastle no estaban asombrados por el barco en sí, sino por su aspecto. ¿Son mentales? No puedo creer que usen hierro para construir barcos. Alguien alrededor de Manfred murmuró con incredulidad. ¿No saben que el hierro se oxida después del contacto con el agua? Tal vez el rey de Greycastle quiera mostrar su riqueza. El barco de hierro se ve muy bien, no creía. ¿Qué cosas tan pesadas pudieran flotar en el agua antes de ver el bote de concreto? ¿Qué sentido tiene hacer un barco tan maravilloso cuando solo puede durar medio mes? Solía navegar en el mar y sé mucho sobre barcos. El agua de mar erosiona los barcos mucho más rápido de lo que podría imaginar. Las pinturas regulares no lo harán. Dura mucho tiempo. Ya ves, esto es lo que tienen al final. Se podían ver ráfagas por todo el barco de hierro. Su cuerpo, que una vez había sido pulido y brillante, ahora estaba lleno de baches y dañado, lo que creaba un contraste deslumbrante con el dique limpio. El mástil de arriba se rompió y se partió en varios pedazos. El barco se arrastraba con grandes dificultades hacia el muelle como un monstruo marino agotado y seco que había entrado en su decrepitud. Realmente el rey Roland Wimbledon tuvo la intención de presumir construyendo un barco como este. Los hombres de negro inmediatamente se abrieron paso entre la multitud en busca de los marineros. En el barco, Manfred tenía la vaga sensación de que las cosas no eran tan simples. La paz pronto se restableció, y los refugiados comenzaron a marchar de nuevo. Cuando fue su turno, el empleado solo confirmó su nombre y número antes de dejar pasar a Manfred. Después de que 30 personas pasaron el control de seguridad, un hombre se acercó a ellos y les dijo: «Soy un empleado que trabaja en la oficina administrativa de Neverwinter. Mi nombre es Matt. Lo ayudaré a establecerme en la ciudad por el momento. Sé que debe tener muchas preguntas, pero no se preocupe. Le explicaré detalladamente el camino hacia el área residencial. Ahora, por favor, beba el agua limpiadora de la mesa primero. Puede curar la plaga demoníaca si está infectado. Si no lo está, simplemente véalo como una bebida sabrosa». «¿Tenemos que seguirte?», alguien cuestionó. «Ahora también somos residentes de Greycastle. Nos debería permitir ir a donde queramos, ¿no crees? Solo te convertirás en súbdito de Sumaches y después de recibir tus tarjetas de identificación», respondió Matt mientras negaba con la cabeza. «Por lo general, las personas pueden solicitar tarjetas de identificación después de tener 1 o 2 años de experiencia laboral, siempre que no violen la ley de Greycastle. Sin embargo, todos son trabajadores calificados, por lo que pueden convertirse de inmediato en residentes oficiales de Greycastle después de aprobar la prueba psicológica. Sin embargo, el oficial de exámenes está bastante ocupado. Como hay tantos solicitantes, tendrá que esperar de 2 a 3 días. ¿Prueba psicológica? No es solo un proceso de detección. Lo sabrás cuando hagas el examen, respondió Matt con una sonrisa. Nos centramos en tu presente y futuro en lugar de tu pasado. Me convertí en un empleado de la ciudad después de pasar la misma prueba. Ahora, por favor, bebe el agua y sígueme. Manfred pensó que esta debía ser la prueba del detector de mentiras que el cochero había mencionado. Matt respondió muchas de las preguntas que más les preocupaban a los refugiados, como el trabajo que tendrían en el futuro, sus salarios, etc. De acuerdo con la política implementada por el rey de Greycastle, los refugiados serían tratados de igual manera. Los locales una vez obtuvieron su estatus de residentes. Matt también compartió su experiencia personal y les contó cómo se había ido adaptando gradualmente a la nueva vida aquí, lo cual los alivió enormemente. Cuando entraron en un área residencial en el suburbio, una carcajada llamó la atención de todos. Luego, Manfred vio que algunos refugiados acorralaban a una mujer y se acercaban lentamente a ella. Muchas personas vieron el incidente,
pero nadie se acercó para detenerlos. Alguien los estaba incitando, pareciendo tentados a unirse a ellos. Maldita sea, ¿por qué estas cosas pasan en todas partes? Manfred había pensado que Neverwinter sería diferente. Frunciendo el ceño, preguntó, ¿alguien informó a los guardias de negro? Matt les había dicho antes que los hombres de negro habían reemplazado al equipo de patrulla anterior y habían sido llamados a la policía. Manfred no estaba seguro de si eran confiables, pero parecía que no había una mejor manera en este momento. Sin embargo, nadie tomó acción. Joven, no te metas en este asunto. Aún tendrás que vivir aquí, unos días antes de mudarte al centro de la ciudad. Eso es correcto. Si esos cabronos vienen a vengarse, no te harán ningún bien. Tú, dijo Manfred. Su voz lo abandonó de repente. Luego miró a Matt y dijo, los retendré. Tú ve a informar a esos guardias. Pero Matt le tomó la mano y sacudió ligeramente la cabeza. En un instante, Manfred se sintió completamente decepcionado. Se apartó y pronunció cada palabra lentamente. Pensé que sería diferente aquí en Neverwinter de los otros reinos, pero estaba equivocado. Con estas palabras, se arremangó y corrió hacia la multitud. Capítulo 1263 Trabajo futuro. Disculpe, lo siento. Disculpe, Manfred dijo mientras se codeaba entre la multitud. Los refugiados, que provocaron problemas inmediatamente pusieron sus ojos en él. ¿Quién es este tipo?, gruñó un hombre. Sé que no puedes esperar, pero debes hacerlo hasta que termine con ella. Era la persona que acababa de reír. Manfred pronto descubrió que él era el líder de la pandilla. Era casi imposible rescatar a la mujer de las manos de una docena de pandilleros ya que no tenía armas. La única manera era vencer al líder y llevarse a la mujer cuando los demás aún estaban en shock por el caos resultante. Manfred extendió las manos y caminó unos pasos hacia adelante tan calmadamente como pudo. Antes de decir, estoy aquí para recordarle que alguien ya ha informado a los guardias de negro. Sí, no corre ahora, será demasiado tarde. Mientras tanto, él miró a la mujer, con la esperanza de que ella entendiera que él no era uno de ellos. Sin embargo, la mujer no respondió. Ella simplemente inclinó la cabeza, viéndose completamente confundida. Maldita sea, ¿no sabe ella su situación? ¿Por qué todavía está tan compuesta? ¿Qué guardias de negro? No son solo el equipo de patrulla, el líder amenazó, su rostro dividiéndose en una sonrisa desagradable. Nunca sabes a quién ayudarían al final exactamente. Oye, pequeño mocoso, eres verde, ¿verdad? Jaja. Por su aspecto, probablemente era un señor joven. ¿Y qué? Él es ahora igual que nosotros. Piérdete. Corre lo más lejos que puedas antes de que nuestro jefe pierda los estribos. Ellos rugieron de risa. Justo en ese momento, Manfred se movió. Le dio un golpe brusco al líder y, luego lo golpeó en la cara. El líder pronto cayó al suelo. En comparación con Mick Kinley y sus dos sirvientes entrenados, estos mafiosos eran mucho más fáciles de tratar. El líder ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar antes de caer. Hubo un alboroto entre la multitud. Es el que asterisco T, tu F asterisco K. Salva al jefe. Manfred recibió varios golpes en la espalda y las piernas, pero no le importó. Extendió una mano hacia la mujer mientras usaba la otra para bloquearle la cara, y luego gritó, ven conmigo. Entonces, algo extraordinario sucedió. La mujer de inmediato extendió la mano. Sin embargo, en lugar de sostener el suyo, ella agarró la muñeca de Manfred y lo atrajo hacia ella. Oí, tú. Manfred dijo con irritación y de repente vio un rayo eléctrico brillando en su cuerpo. Espera, ¿un rayo eléctrico? Antes de que Manfred se diera cuenta de lo que había sucedido, el destello se convirtió en un arco, que emanaba un intenso brillo azul. Corrió hacia los mafiosos que se lanzaron hacia adelante y, como un pincho de barbacoa, el arco eléctrico los atravesó uno por uno. Los malhechores no tenían forma de resistir una fuerza tan increíble. Antes de que pudieran producir un grito corto, todos se pusieron rígidos y cayeron de espaldas al suelo. Ahora, eso debería funcionar, dijo la mujer casualmente mientras aplaudía. Eres una. Manfred tartamudeó mientras miraba boquiabierto a la mujer. Sí, soy una bruja, admitió la mujer de inmediato. Manfred tenía la impresión de que todas las brujas deberían haber sido extremadamente hermosas y encantadoras. Sin embargo, cuando estudió a esta mujer, la encontró no remotamente bonita. Era una cara muy hogareña, y ella era tan flaca como una niña pequeña. Entonces, ¿qué debemos hacer con ellos? Manfred preguntó mientras señalaba a los mafiosos en el suelo.
Llamaré al departamento de policía y les pediré que se encarguen de ellos. No se preocupen, solo usé el 10% de mi poder, así que se despertarán en media hora, pero probablemente serán enviados al el mío o el área de Fernis. Creo que probablemente se quedarán allí durante medio mes. De repente Manfeld no supo qué responder. De alguna manera, tenía la sensación de que ella había planeado todo esto. Por cierto, soy Charon. ¿Puedo saber tu nombre? Preguntó la mujer y sacó a Manfeld de vuelta al presente. Bueno, Manfeld, eres la primera persona que vi que se adelantó. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Manfeld regresó mientras frotaba donde había sido golpeado. ¿No es una cuestión de parar los crímenes? Simplemente no esperaba que realmente no necesitaras ayuda. ¿Una cuestión de rutina? Charon hizo eco mientras retorcía sus labios. Si todos pensaran de esa manera, esos espectadores no hubieran huido tan rápido. Pero siempre hay alguien que lo entiende, dijo Manfeld. Según el libro de historia, todos los nobles solían ser personas comunes y corrientes, mantuvieron el orden y desarrollaron la sociedad. Así es. Siempre hay alguien que sabe lo que está bien y lo que está mal, dijo Charon con una sonrisa. Usted es un nuevo inmigrante de Neverwinter, ¿verdad? ¿Está interesado en unirse al departamento de policía? ¿Estás diciendo que te conviertas en uno de los guardias de negro? Sí, arruinan a los criminales y protegen a los residentes. Creo que te queda bien. Además, no, siempre usan uniformes negros. Por ejemplo, como yo ahora. Manfeld estaba confundido. Está bien, tendré que informar a la oficina administrativa. Alguien está esperando para recibirte, dijo Charon mientras agitaba la mano y luego se dirigía a la ciudad. ¿Sabes por qué te detuve ahora, verdad? Matt sonrió a Manfeld cuando este último regresó al equipo. ¿Qué está pasando? Preguntó Manfeld, todavía bastante desconcertado. Una forma efectiva de disuadir a los criminales, dijo Matt mientras avanzaba. El área residencial. En el suburbio no era así antes, al menos no lo era cuando vivía aquí. Sin embargo, después de que más y más inmigrantes llegan aquí, esta área se vuelve cada vez más insegura, y la mayoría de los delitos se dirigen a las mujeres. Por supuesto, no estoy diciendo que usted cause esto porque entre ellos también hay muchos migrantes de otras partes de Greycastle. Dado que la cantidad de refugiados es abrumadora, la policía no puede encargarse de todo. Más importante aún, si la gente solo llama a la policía después de que ocurre el incidente, el criminal ya puede haber causado lesiones permanentes o daños a la víctima en el momento en que la policía llegue. Eso es obvio, ¿no es así? Con tantos escándalos, ningún lugar puede ser seguro, murmuró alguien. Creo que el rey de Greycastle no debería haber aceptado a estas personas turbias en primer lugar. Matt sacudió la cabeza y dijo, Su Majestad espera que todos puedan ser útiles, especialmente cuando se acerca la batalla de la divina voluntad. Pero esto no es idea de Su Majestad sino de las brujas. Pueden usar su poder y matar el tiempo. Mientras tanto, también pueden ayudar a mantener el orden público, por lo que este método mata dos pájaros de un tiro. Kakiltime, Manfeld pensó sorprendido y frunció los labios. En realidad, funciona bastante bien. Cualquier refugiado podría ser una bruja disfrazada y atacar a la gente, y esto disuade a los que quieren cometer delitos, ya que el departamento de policía castigará a todos los criminales, los malhechores crónicos probablemente lo pensarían antes, tomando medidas. Con la ayuda de las brujas y la policía, es mucho mejor que antes. Ya veo, murmuró Manfeld. Parecía que los hombres de negro en Neverwinter eran completamente diferentes al equipo de patrulla. Eran más como caballeros ideales que él quería ser. Si Charon no le había mentido, este era posiblemente un trabajo ideal para él. Después de que llegaron a la residencia temporal y consiguieron sus propias habitaciones, Matt se despidió de los refugiados. Volveré mañana y te mostraré la ciudad de Neverwinter. Será muy útil conocer la cultura local. Además, no dudes en preguntarme si tienes alguna pregunta. Manfeld quería preguntar cómo convertirse en policía, pero por alguna razón, dijo algo más en el futuro. En mi camino hacia aquí, vi algunos enormes pájaros de hierro. Me pregunto si podría. También los vi. Si te quedas en Neverwinter por más tiempo, sabrás que no es un gran problema. Matt lo interrumpió sonriendo. También me sorprendió mucho al principio, pero te acostumbrarás. Si eres un hombre talentoso, puedes operar la máquina tú mismo. ¿En serio? Dijo Manfeld. Su corazón dio un vuelco.
naturalmente. La princesa Tilly ha puesto un puesto de trabajo en la plaza central. Está contratando. Nuevo Serial Knights. Capítulo 1264. Persuasión. Su Majestad, el señor Sander Flintbeard regresó del Mar Remolino. Parece que tuvieron grandes problemas. A Roland le sorprendió un poco esta inesperada noticia. Después de la reunión sobre la expansión industrial, regresó a la oficina y estaba a punto de terminar el resto de sus dibujos cuando la noticia interrumpió su pensamiento. Sander Flintbeard era el alias de Sander. ¿Dónde está ella ahora? Roland preguntó mientras se levantaba bruscamente. En la sala del castillo. Dijo que le gustaría hablar contigo ahora mismo. Envíalo. Roland ordenó y luego agregó, además, pide a la cocina que prepare un poco más de té. Como usted ordena, Su Majestad, dijo Sean mientras se giraba rápidamente y desaparecía en la puerta. Nightingale preguntó con aprensión, ¿necesitamos informar a Lightning? Roland negó con la cabeza y respondió, debería estar bien, considerando que logró llegar hasta aquí. Veamos lo que dirá primero. Apenas había pasado medio año desde que Sander se había puesto en marcha, y el viaje de ida y vuelta normalmente tomaba alrededor de 3 meses, dado que la flota también se había detenido en las Islas de la Sombra por un tiempo. La expedición real era mucho más corta de lo que el Trueno había planeado. Trueno había predicho que esta expedición habría tomado por lo menos un año y medio. Incluso había querido ver cómo se veía el final del Mar Remolino y confirmar si la tierra representada en las ruinas estaba realmente enterrada en las profundidades del océano. Aparentemente, una fuerza irresistible y abrumadora había saboteado el plan de exploración que Sander había preparado durante tanto tiempo. Roland no pudo evitar mirar por la ventana. ¿Tuvo algo que ver con la luna sangrienta? Trueno, disfrazado de Sander, entró inmediatamente a la oficina bajo la guía del guardia. Roland podía decir que tenía prisa, ya que ni siquiera se había puesto el bigote falso como normalmente lo hacía, y las extravagantes plumas ornamentales se habían caído. Si Lightning lo hubiera visto en este momento, ella probablemente lo habría reconocido. Sin embargo, no sufrió lesiones, lo que fue lo suficientemente bueno para Roland. Su Majestad, es un placer verlo, dijo Sander mientras se inclinaba. Pensé que no podría volver, otra vez. Roland le sirvió un refrescante vaso de Chaos Drinks y le dijo, ¿qué pasó? Llevaste a los mejores marineros a los fiordos contigo esta vez, y no creo que haya sido una tormenta o un tsunami lo que te frenó. Las tormentas y los tsunamis tienen señales, pero miles de fantasmas del mar no, dijo Sander, aún sintiéndose un poco sacudido. Además, encontré monstruos incluso más horribles que los fantasmas del mar. Roland podía resonar con su sentimiento de desesperación. Cuando numerosos fantasmas de mar se arremolinaban hacia la flota y el agua de mar comenzaba a hervir, cualquier barco que no pudiera mantenerse en ese momento sería arrastrado hacia el fondo del océano de inmediato. Además de los fantasmas del mar, también había naves horrendas compuestas de sangre y carne que podían expulsar ácidos que viajaban varios kilómetros. Todo lo que hiciera contacto con los fluidos ácidos se erosionaría instantáneamente, incluyendo el hierro y la madera. Era casi imposible para la flota sacudirlos, incluso si habían viajado a toda velocidad. El reino del mar y el cielo. Roland dijo sombríamente, Su Majestad, ¿qué es eso? Preguntó el Trueno. Así es como los demonios llaman a esta civilización, respondió Roland y le dijo a Sander sobre el doble plan de los demonios. La descripción de estos monstruos que consistía en costillas, carne y órganos internos era consistente con lo que había visto a través de las reliquias de Dios. Podían flotar en el agua como un barco, pero también podían sumergirse en el fondo del mar. ¿Estás diciendo que invadimos su territorio? Posiblemente, pero esto también puede atribuirse a la aparición de la luna sangrienta. Existe la posibilidad de que estos monstruos se vuelvan más activos de lo normal y comiencen a expandir su territorio, dijo Roland. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo escapó la flota? De hecho, no los sacudimos. Los monstruos comenzaron a atacarse unos a otros, dijo Sander con una sonrisa amarga. ¿Ataque unos a otros? Así es. Nos persiguieron implacablemente como si nunca iban a parar. Cuando llegamos a Saline, habíamos perdido la mitad de nuestros barcos. La mayoría de los marineros sobrevivientes estaban al borde de una avería después de navegar día y noche. Solo el viento de nieve, que creaste aún, tenía fuerzas para seguir avanzando, ya que no necesitábamos ajustar su vela o cambiar de dirección. Entonces,
justo cuando todos estaban desesperados y a punto de rendirse, un enorme monstruo saltó repentinamente del agua y atacó a otro monstruo. Parecía que los dos monstruos estaban mordiendo el uno al otro. Aunque ambos eran monstruos, el primero fue mucho más fuerte que el segundo. Pronto destrozó al otro con sus miembros auxiliares y tentáculos que brotaron de su cuerpo. Entonces, todos los fantasmas del mar y los monstruos dejaron de perseguirnos, como si estuvieran hechizados. De esta manera, tuvimos la oportunidad de cruzar el Saline y volver a los fiordos. Roland dejó escapar un suspiro y también quedó bastante conmovido por la horrible historia. Tuviste mucha suerte. Parecía que obtuve el nombre correcto para el barco. ¿Qué tiene que ver con el nombre del barco? No, nada, dijo Roland mientras agitaba la mano. Entonces, ¿cuál es tu plan a continuación? El trueno, por primera vez, parecía un poco cansado. Dijo, para ser honesto, muchas personas ahora están demasiado asustadas para tener otra empresa. Realmente no me importa mucho la pérdida de los barcos, pero los marineros de los fiordos, que han estado navegando toda la vida, van lívidos de miedo cuando miran hacia el este. Creo que nadie quiere navegar hacia las aguas sombrías de nuevo en mucho tiempo. Roland se calló. Esto no fue totalmente inesperado. Como dijo Trueno, uno podría predecir tormentas y tsunamis y encontrar la manera de salir adelante con ellos, pero a nadie le gustaría luchar para sobrevivir a una fuerza irresistible, ya que tal viaje ya no se puede llamar una aventura. Esas grandes cámaras de comercio me pidieron que les enviara un mensaje. Desean comprar un terreno a un precio elevado en Greycastle, donde pueden refugiarse en el futuro, suspiró Sander. Después de todo, nadie sabe si los monstruos volverán o no. El océano es una barrera natural para mucha gente de los fiordos. Sin embargo, si nuestros enemigos pudieran vagar por el mar, entonces toda la isla de los fiordos estaría en una posición muy peligrosa, con literalmente nada para defenderse. Fue un cambio tan rápido. Hace solo 1 o 2 años, Roland había planeado utilizar las islas de los fiordos como el último retiro en caso de que fueran derrotados en la guerra. Ahora, parecía que la situación se había invertido. Si Roland aún viviera en Border Town con solo un activo de 300 reales de oro, habría dado su consentimiento de inmediato. Pero ahora, como todas las transacciones se llevaron a cabo en las nuevas monedas de papel, el llamado precio alto dejó de ser atractivo. ¿Qué piensas? Si planean fundar un reino dentro de un reino, entonces olvídalo, respondió Sander mientras se encogía de hombros. No permitirás islas así en Greycastle. Roland sonrió. Trueno fue, de hecho, el explorador más destacado de los fiordos. Si solo quieren sobrevivir en lugar de ganar poder, entonces Greycastle siempre estará abierto a ellos. Llevaré su mensaje a ellos, Su Majestad. Debes estar agotado después de esta expedición. Tomar un poco de té por la tarde. Por favor, báñate primero y luego cuéntame acerca de tu aventura. Tomará unos días reparar el viento de la nieve. Puedes quedarte aquí para recuperarte. Luego regresa a los fiordos. Gracias, dijo Trueno mientras colocaba su mano sobre su pecho. Cuando Sander estaba a punto de retirarse, Roland preguntó de repente, por cierto, todavía, ¿estás planeando no decirle a Lightning? Sander no tuvo palabras por un segundo. Dijiste que le revelarías tu verdadera identidad después de esta expedición. Aunque el viaje no tuvo mucho éxito, el reino de Skysea se ha apoderado de la mitad del océano. La gente de los fiordos está en pánico. Es probable que tú no iremos de viaje en mucho tiempo, dijo Roland mientras apoyaba la barbilla. Y necesito gente para luchar contra los demonios. Creo que a Lightning le gustaría ver a su padre aún vivo. Entonces, ¿qué tal si te quedas aquí después de que te ocupes de tus asuntos? El trueno bajó la cabeza. Después de un momento de silencio, él respondió, lo pensaré, Majestad. Capítulo 1265, La vida de las brujas. ¿Crees que se quedaría? Después de que los pasos de Sander se apagaron, Roland le preguntó a Nightingale. No lo sé, dijo Nightingale lentamente, pero fue serio acerca de la última frase que dijo. Roland asintió en silencio. Además de Lightning, Roland quería que Sander, el explorador más extraordinario de los fiordos, se quedara también por una razón personal, es decir, Sander podía atraer a muchas personas de los fiordos a Neverwinter y era el hombre ideal para comandar la flota. Según Agatha, la niebla roja probablemente ya había permeado la mitad del reino de Everwinter y
Podría haber llegado a la frontera del reino de Volfert. Bajo tales circunstancias, tuvo que llevar a cabo su operación de rescate desde la costa y atacar a los demonios desde los lados. A juzgar por la batalla en el puerto más al norte, creía que una flota poderosa era absolutamente necesaria para aliviar el estrés del ejército. Aunque había muchos barcos mercantes viajando de un lado a otro, era imposible confiar en ellos. Para luchar contra los demonios en el área cubierta con la niebla roja, Roland definitivamente podía construir varios barcos grandes, pero lo que necesitaba con urgencia eran marineros y un comandante. Si Sander estaba dispuesto a ayudarlo, todos estos problemas podrían resolverse instantáneamente. Pero Roland también sabía que no podía obligar a Sander a quedarse, tendría que dejar que lo pensara. Roland volvió hacia su trabajo. De repente, sonó el teléfono. Era del edificio de la bruja en el distrito del castillo. Hola, Su Majestad, es Wendy. La voz de Wendy vino desde el otro extremo de la línea. Encontramos brujas en la caja del puerto Shallow. Señor, ¿a dónde nos llevas? Tilane preguntó cautelosamente mientras sostenía la mano de Momo. No hace mucho tiempo, habían estado esperando en la fila como cualquier otro inmigrante para pasar la seguridad. Sin embargo, cuando entraron en el área de registro, los guardias los llevaron a una habitación fuertemente protegida por separado en negro. Inmediatamente se pusieron nerviosos. Habían escuchado que algunos refugiados tenían que pasar por una serie de interrogatorios especiales cuando ingresaban a algunas ciudades y tenían que sobornar a los oficiales de instrucción para evitar ser castigados. Sin embargo, el oficial no hizo nada, simplemente los dejó solos en la habitación. Les hizo algunas preguntas extrañas y las soltó. Después de eso, otro hombre de negro los llevó al centro de la ciudad. No tienes que estar tan nervioso. Mi nombre es José, dijo el hombre de negro con suavidad. Ustedes son brujas, ¿verdad? Tilane se sobresaltó. No esperaba que José pronto viera a través de sus verdaderas identidades. Ella no sabía cómo él lo había descubierto, porque pensaba que estaba disfrazada. ¿Por qué dijiste eso? No sé nada de magia, pero las brujas me lo dijeron, dijo Joseph mientras se rascaba la nuca. Sé que usan una piedra especial para detectar el poder mágico. En cuanto a dónde te llevo al área residencial de las brujas, por supuesto. Debes estar cansada, no te preocupes, Ms. Wendy cuidará bien de ti. Tilane y Momo intercambiaron miradas de sorpresa. Se sorprendieron de que Neverwinter tuviera tecnologías tan avanzadas para detectar brujas. Si la Iglesia y los nobles en el reino de Volfert también hubieran poseído tales tecnologías, habrían sido capturados y asesinados hace años. Además, parecía que la gente en Neverwinter no discriminaba en absoluto a las brujas. Su maestro les había hablado de esta ciudad en el lejano oeste de Greycastle, así como de su gobernante, Roland Wimbledon. También habían oído muchos rumores antes de abordar el barco. Sin embargo, lo que habían escuchado de su maestro era muy diferente de esos rumores. Su maestro describió al rey de Greycastle como un tirano arrogante y vil que contrató a brujas para satisfacer su propio deseo, mientras que las personas en el barco creían que las brujas eran tratadas de la misma manera que las personas comunes en Neverwinter. Esa fue la razón por la que habían decidido mudarse al sur. Como el Kingdom of Volfert estaba tan lejos de Greycastle, nadie sabía cómo era realmente la vida en Neverwinter. Por lo tanto, planearon ocultar su identidad de bruja y ver qué estaba pasando, primero antes de dar el siguiente paso. Sin embargo, no esperaban que fueran expuestos pronto. Afortunadamente, las personas aquí los trataron como residentes normales. Cuando llegaron al anillo exterior del distrito del castillo, una mujer pelirroja se les acercó con dos niñas sonrientes. Me encargaré de aquí. Sí, señorita Wendy, José dijo y le dio un saludo. Luego saludó a Tilane y Momo y rápidamente se fue. Tilane comenzó a estudiar atentamente a la mujer llamada Wendy. Mi nombre es Wendy, soy la superintendente de la Unión de Brujas de Neverwinter. Estos dos son mis asistentes, Rin y Greydavid, dijo Wendy con una sonrisa. ¿Puedo tener sus nombres? Aunque de la lista que tengo, veo que sus nombres son Tilane y Momo. Quiero que los pronuncie en persona. Tilane al instante se sintió mucho a gusto. Había pasado mucho tiempo desde que había conocido a una persona tan agradable. Para ella, Wendy se parecía más a una noble que a esas verdaderas. Era madura y elegante, quien le recordó a alguien representada en un retrato. Soy Tilane, respondió ella en voz baja. Momo,
su compañera también pronunció su propio nombre. Buenos nombres, comentó Wendy mientras sostenía las manos de las dos brujas. Bienvenido a Neverwinter. De ahora en adelante, este será tu nuevo hogar. Ven, te mostraré los lugares y te llevaré a donde vivirás en el futuro. Pasaron la cerca y el patio antes de que Tilane notara que el castillo del señor en realidad no era el edificio más alto de la ciudad. Detrás de eso había un edificio más magnífico. Entre estos dos edificios hay un jardín grande y encantador, alfombrado de hierba. Varias hermosas damas charlaban tranquilamente. Esta era quizás la vida de ensueño que había estado anhelando. ¿También son brujas? Momo preguntó involuntariamente. Sí, dijo Wendy asintiendo. Verás más cuando estén fuera del trabajo. ¿Fuera del trabajo? Significa terminar de trabajar, explicó Rin. En Neverwinter, las brujas, como todos los demás, tienen trabajo que hacer todos los días. Entonces, ¿qué hay de ellos? La niñita frunció los labios y dijo, como la gente común, algunas son trabajadoras y otras perezosas. ¿No te dijo tu hermana que tengo una buena audiencia?, dijo una niña con orejas puntiagudas, mientras se daba la vuelta y caminaba hacia ella sonriendo. Ah, Lorgar, no estaba hablando de ti, explicó Rin mientras agitaba su mano. Estaba hablando acerca de, oye, nuevos miembros de la Unión. Otra persona se unió a la conversación mientras se acercaba. Hola, soy Mystery Mon, el capitán del grupo de detectistas de Neverwinter. Sea cual sea la habilidad que tenga, siéntase libre de unirse a nosotros. ¿Cómo suena? ¿Está interesado? Estaba hablando de ella, dijo Rin mientras se cubría la cara con vergüenza. ¿En serio? ¿Me estabas presentando? Misterio, dijo Luna mientras descansaba sus manos en sus caderas. Recuerda, el grupo de detectives se dedica a resolver problemas con tu cerebro. Si alguien te pide que te unas al grupo de exploración, ignóralos. Solo quieren personas con gran fuerza física y nunca toman en consideración las cualidades personales. Esta chica loba es un ejemplo perfecto. Oye, ¿quieres probar mi puño? Lorgar gruñó mientras enseñaba sus dientes. Mira, esta es la prueba. Mystery Mon dijo que rápidamente hizo un intento de bloquear el próximo ataque de Lorgar. Tan embarazoso. Bueno, puedo volver a mi lectura, murmuraron algunas otras brujas. Tilane se quedó boquiabierto. Parecía que la vida aquí era un poco diferente de lo que ella había imaginado. Capítulo 1266. El pasado. Wendy acarició la cabeza de Tilane con una sonrisa y dijo, créalo o no, Mystery Mon solía ser incluso más tímida que tú. Ah, ¿es esto? El misterio de la luna rogó. Esto fue algo hace mucho tiempo. ¿En serio? Nunca he oído hablar de ellos, dijo Lorgar mientras aguzaba los oídos. En ese momento, ella siempre venía a buscarme después de que todos se durmieran. Hubo tantas historias interesantes que probablemente tomarán más recuerdos que un día para detener. Misterio Luna gritó. ¿Cuál es tu condición, hermana Wendy? No te preocupes, no diré nada. Pero Skrull se quejó ayer de que ella ha estado muy ocupada en la oficina administrativa últimamente y alguien no ha limpiado la sala de archivos por mucho tiempo. Me iré de inmediato. Nos veremos de nuevo esta noche. Ahora, disculpen al grupo de detectives. El Misterio Mon parpadeó ante las dos nuevas brujas antes de que ella se retirara. Eso fue aburrido, dijo la niña loba mientras retorcía los labios y cruzaba el patio con los demás. Iré a ayudarla también porque soy una buena persona. Grey Rabbit dio un codazo a Rin después de que todas las brujas se fueran y murmuraron, creo que Lorgar no quiere ser etiquetado como una persona perezosa, así que fue a ofrecer ayuda. ¿En serio, Momo? Sin embargo, en este punto, se echó a reír. Tilane estaba un poco sorprendido. La sonrisa se desvaneció instantáneamente, pero fue la primera sonrisa desde que Momo se había escapado de su maestro. Te gustará aquí, aunque a veces puede ser demasiado ruidoso. Pero te acostumbrarás, explicó Wendy suavemente. Ven, te mostraré tu habitación. Tilane estaba completamente asombrado después de la gira. Nunca había imaginado una habitación tan cómoda. Aunque no era espacioso de ninguna manera, estaba equipado con todo. Incluso el colchón era suave y limpio. Tilane había visto el dormitorio de un noble antes. De hecho, aunque encadenada, había estado alojada en el dormitorio de su maestro durante años. Sin embargo, la cama y las telas de algodón eran mucho mejores que las de la habitación de su maestro. Cuando Wendy la instó a probar la cama, Tilane no pudo evitar suspirar cómodamente. Casi
Sucumbió a la fatiga que había estado constantemente tratando de conquistarla durante el viaje y, por un segundo, no quería levantarse. Momo también sentía lo mismo. Wendy explicó que el colchón estaba apoyado por cientos de muelles, por lo que era tan suave. No importa cuál sea su posición para dormir, la cama podría sostener su cuerpo perfectamente. Tilane no sabía que era un resorte, pero de alguna manera entendió que estaba hecha de acero, un material que normalmente se usa para hacer armaduras. No estaba segura de si debía decir que esto era una innovación creativa o un puro desperdicio de recursos. El colchón era solo una de las cosas asombrosas aquí. Por ejemplo, el agua salía automáticamente del grifo. El espejo en el baño reflejaba cada cabello en su cuerpo. Había un suave piso antideslizante. La lámpara fue alimentada por magia. Incluso los muebles de madera más simples se veían algo diferentes. Tilane no sabía que los hacía diferentes, pero eran excelentes. Comparada con la gran mansión de los nobles, esta habitación parecía más un hogar. Wendy dijo, el edificio de la bruja pasó por varias reformas. En los últimos 3 años, muchas hermanas ayudaron con las renovaciones. Algunas de las tecnologías aplicadas al edificio de la bruja también se aplican al distrito del castillo y la nueva área residencial. Por supuesto, si quieres ser la primera persona en experimentar las últimas tecnologías, el edificio de brujas sería la mejor opción. ¿Podemos realmente vivir aquí?, preguntó Momo vacilante. Sí, pero primero tendrás que unirte a la unión de brujas. ¿Es opcional?, Tilane preguntó sorprendido. Por un momento, Wendy se mostró triste, porque muchos de nosotros sufrimos mucho en la Asociación de Cooperación de Brujas. Bueno, no hablemos de esto. De todos modos, depende de usted. ¿Recuerda las preguntas que el oficial le hizo en la aduana? Tilane asintió. En ese momento, solo ella y Momo habían llegado a esa habitación, así que había estado nerviosa durante bastante tiempo. Estas preguntas solo están dirigidas a las brujas. Las personas que poseen poder mágico pueden causar más daño que las personas comunes si tienen un mal diseño. Una vez que confirman que no representan una amenaza para Neverwinter, pueden vivir en cualquier lugar de la ciudad. De hecho, aparte de la Unión de Brujas, también hay una organización similar llamada Sleeping Spell, que fue fundada por brujas escapadas. El líder de esta organización es la hermana del rey Roland, Wimbledon. Wendy hizo una pausa por un segundo y luego reanudó, por supuesto, también puede optar por no unirse a ninguna organización y vivir por su cuenta. También lo ayudaré a establecerse, en mi propia capacidad, por supuesto. Pero nuestras habilidades. Ese no es el punto. El punto es qué vida quieres vivir, dijo Wendy con una sonrisa mientras negaba, con la cabeza. Si no te importa, puedes contarme tu pasado. Tilane sintió que un calor la atravesaba. Ella sintió que podía confiar en esta mujer pelirroja. Incluso si esto era solo una ilusión, ella no quería alejarse. Tal vez, todo desaparecería al final. Pero ahora, ella quería quedarse aquí un poco más. Tilane se mordió el labio y reveló lentamente su experiencia pasada. Antes de que ella se convirtiera en bruja, había sido igual que cualquier persona en el pueblo. Después de que ella fue despertada, como tantas brujas, fue desterrada, odiada y perseguida. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, escuchó sobre la asociación de colmillos de sangre y creyó que podría ser un lugar donde pudiera establecerse. Teniendo un fuerte deseo de buscar protección, Tilane sobrevivió a la implacable búsqueda de la iglesia y llegó a la isla Archiduque, donde se contactó con el agente de la Asociación de Colmillos Sanguíneos. Nunca había esperado que lo que le esperaba fuera un desastre aún más terrible. La Asociación de Colmillos de Sangre no solo la rechazó, sino que también la vendió a un noble en el reino de Volfer. En los próximos años, la habían vendido varias veces antes de conocer a su maestro, quien usaba su habilidad como entretenimiento. La píldora mágica podría retrasar no solo el dolor sino también otras emociones como la ansiedad y el placer. Sin embargo, la píldora no pudo eliminar el dolor ni proporcionar tratamiento. Una vez que el efecto de la droga se desvaneciera, el dolor volvería y se volvería aún más intenso. Si una persona sufrió lesiones graves en primer lugar, la segunda oleada de dolor podría ser fatal. Su maestra anterior la trataba simplemente como un juguete. Él tomó su píldora para disfrutar de placeres más intensos. Además de eso, también le pidió que sirviera a otros nobles como una forma de vincularse con ellos. Así fue como Tilane conoció a Momo y otras brujas traicionadas por la
Asociación de Colmillos Sanguíneos. No fue hasta ese momento que se dio cuenta de que el llamado Hogar de las Brujas era un fraude, creado conjuntamente por la Asociación de Colmillos de Sangre y los Nobles. Era más fácil esperar que las brujas se pusieran en contacto con la asociación que salir a buscarlas voluntariamente. Más tarde, para gran horror de Tilane, cada vez menos brujas se alzaron en esta fiesta secreta. Después de que la iglesia invadiera el reino de Volfert, finalmente, solo quedaron ella y Momolev. Luego escuchó a un noble que la iglesia ordenó a los nobles que entregaran a las brujas a la iglesia, o que las ejecutaran en privado, y ella tembló ante las diversas formas de ejecución. Tilane decidió irse con Momo cuando la ciudad descendió al caos causado por la iglesia de Hermes. Su método de escape fue hacer una sobredosis de los nobles con la píldora mágica. Capítulo 1267. La invitación. La llamada píldora mágica solo sería efectiva cuando la magia se inyectara en una píldora física. Tilane nunca le había dicho a estos nobles que realmente podía inducir su poder a cualquier objeto. La razón por la que eligió las píldoras fue que era fácil para ella controlar su poder, pero también hizo que los nobles se olvidaran de la verdadera naturaleza de su capacidad. En esa fiesta, Tilane había aplicado su habilidad a todos los alimentos y bebidas. Esta era la única situación en la que los nobles bajaban la guardia. Entonces pareció que las personas también podían morir de placer extremo mientras morían de dolor. Cuando los nobles se dieron cuenta de lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. Cayeron al suelo mientras sostenían sus pechos dolorosamente mientras sus cuerpos se contraían. Incluso aquellos que no tomaron una sobredosis también se vieron seriamente afectados. Su fuerza se fue, con una expresión mesmerizada y soñadora en sus caras como si estuvieran disfrutando el momento más feliz de su vida. Las esclavas de la habitación huyeron asustadas y los guardias que estaban afuera no pudieron detenerlas. Tilane y Momo escaparon de la mansión. Por lo tanto, comenzaron su arduo viaje como refugiados. Cuando se enteraron de la campaña de inmigración a Graicastle, las dos brujas decidieron probar suerte en la bahía de sedimentación. Ya veo, murmuró Wendy mientras se las ponía en el pecho. Debes haber sufrido mucho. Te prometo que no te volverá a pasar. ¿No nos desprecies? Tilane preguntó mientras se mordía el labio. ¿Por qué? ¿Solo por tu miserable pasado? Wendy dijo en voz baja. La iglesia también me trató así. No tengo ninguna razón para culpar a las víctimas. En cambio, es a esos nobles a quienes debo culpar. Pero nuestras habilidades pueden traer desgracias a las personas, dijo Tilane mientras apretaba los puños. Eso no depende de ti decidir, pero una vez que tomas la píldora, nunca olvidarás la sensación que te ha traído. ¿Te gustaría más? Al final, solo quieres disfrutar del placer sin considerar nada más. Si nos quedamos, me temo que ¿temes que el rey no pueda controlarlo y te vean como demonios? Dijo Wendy. Tenga la seguridad. Nuestro rey, ¿cómo debería expresarlo? No es como un rey cualquiera. Es una persona excéntrica pero agradable. Tilane se quedó atónito por un momento y se hizo eco. Un excéntrico, pero buena persona. Esta fue la primera vez que alguien usó tales palabras para describir a un rey real. Significa que nunca sabrás lo que está pensando. No puedes verlo como una persona normal. Por lo tanto, no tiene sentido preocuparse por la consecuencia ahora. La confianza es lo más importante para construir una relación, dijo Wendy. Su voz de repente se volvió extremadamente suave. También salvó a las brujas de la Asociación de Cooperación de Brujas de esta manera. Después de un momento de silencio, Wendy miró a Momo y le preguntó, dijiste, nuestras habilidades. Momo también. Esta vez, las dos brujas dudaron durante mucho tiempo antes de que Momo hablara. Mi maestro anterior no quería que usara mi poder, así que me quitó mi ojo mágico después de que me despertaron. Wendy había notado que Momo había cubierto la mitad de su frente con un trapo sucio. Ella había pensado que era una cicatriz de marca debajo, pero la verdad era mucho peor de lo que había esperado. Momo luego se quitó la tela y reveló su hueco. Pero no saben que todavía tengo mi poder. Al quitarme el ojo, solo perdí la mitad de mi visión. Solo el Daki de la retribución de Dios puede bloquear completamente mi poder. Wendy dejó escapar un suspiro. Solo los extraordinarios podrían integrar su poder mágico con los cuerpos físicos. Momo definitivamente no era un extraordinario. La presentación de su habilidad fue a través de su visión, por lo que la pérdida de su ojo fue simplemente un daño colateral. Desafortunado.
Esos nobles realmente no tomaron en serio la habilidad de Momo al principio hasta que sucedió algo. Luego, su maestra le quitó el ojo, dijo Tilane en voz baja. Llamaron a Momo el niño del infierno y le infligieron varios castigos. Ella apenas sobrevivió. Wendy acarició la cicatriz de Momo y dijo, ¿qué viste exactamente? ¿Podrías decirme? Momo bajó la cabeza y respondió, un número. ¿Qué? Un número de cuenta atrás que dice cuándo morirás. A Wendy le tomó un tiempo entender la implicación detrás de esto. Ella jadeó. El incidente que mencionó Tilane. Momo asintió y dijo, mi predicción se hizo realidad. El noble etiquetado con el número 1 murió el año siguiente. Wendy se calló. Ahora entendía por qué esos nobles le habían hecho cosas tan horribles. A nadie le gustaría saber cuándo morirían de antemano, especialmente cuando solo tenían unos pocos años de vida. Incluso, la propia Momo no querría saber esa respuesta. ¿Pero la predicción es realmente tan precisa? Wendy preguntó después de un momento de reflexión. Cualquier cosa podría pasar. Las dos brujas fueron sorprendidas levemente. ¿Qué pasa? ¿Dije algo mal? No, dijo Tilane mientras agitaba su mano. Simplemente siento que eres muy diferente de los demás. No esperaba que primero preguntaras acerca de nuestras habilidades. Entonces, ¿qué esperabas? Tilane respondió con vergüenza, empujarías a Momo y le preguntarías si ha usado su habilidad. Luego nos expulsarías del castillo y nos ordenaría que nos mantuviéramos lo más lejos posible. Wendy se echó a reír y dijo, no puedes juzgar a una persona por su habilidad. La clave está en la persona que la usa. Mientras más sepamos acerca de la habilidad, mejor podremos usarla en el futuro. ¿Crees que mi habilidad también será útil? Momo preguntó con incredulidad. No lo sé, pero su majestad me dijo una vez que cada habilidad es útil, solo que toma tiempo para algunas habilidades. Momo permaneció inmóvil durante mucho tiempo antes de decir lentamente, no puedo predecir los accidentes. Una vez vi que los animales aún tienen muchos años de vida antes de ser sacrificados. Sin embargo, ¿qué? Wendy siguió. Algunos de los números tienen colores diferentes. No sé para qué representan, pero tengo la sensación de que me están diciendo algo. Si te unes a la unión de brujas, es probable que pronto sepas la razón. Cada recién llegado debe aprender y practicar sus habilidades primero. Luego tendrán que hacer varias pruebas. Solo cuando sepan lo suficiente sobre sus habilidades, pueden mejorar. ¿Mejorar? Tilane preguntó en confusión. Lo verás más tarde. El despertar es solo el comienzo. Tendrás mucho que aprender, dijo Wendy, mientras extendía las manos. ¿Cómo suena? ¿Tomaste tus decisiones? Tilane y Momo se miraron. Si puedes aceptar a alguien como nosotros, entonces nos gustaría unirnos a la unión de brujas. Momo y Tilane también extendieron sus manos, tentativamente y con esperanza, y luego, tomaron las manos de Wendy. Capítulo 1268, Fiesta. Bienvenidos nuestros nuevos miembros. Saludos. Una larga mesa fue colocada en el patio antes del edificio de la bruja en la noche, y comenzó una ruidosa fiesta. Wendy y Scroll hicieron brindis y bebieron para las dos nuevas brujas. Aclamaciones. Todas las otras brujas se reunieron. Tilane y Momo levantaron sus gafas en desconcierto. Tilane no esperaba que Wendy la obligara a tomar una ducha caliente inmediatamente después de unirse a la unión de brujas. Se puso ropa nueva, incluyendo ropa interior, calcetines y zapatos, antes de que pudiera agradecer a Wendy y confirmar que todo lo que había experimentado hoy era real. La llevaron de nuevo al patio. Esta vez, sin embargo, el patio trasero se había visto completamente diferente. Debes decir, aplausos, y drenar tu vaso, dijo Lorgar mientras le mostraba a Tilane qué hacer. Me gusta esto. Cheers, imitó Tilane un poco torpemente. Cerró los ojos y levantó el vaso. Una fuerte oleada de aplausos en el patio trasero. Alguien incluso silbó entre la multitud. Lorgar está empujando a la gente a beber otra vez, dijo Lily mientras movía los labios. ¿Quién dice que debes vaciar el vaso de una sola vez? Creo que a ella solo le gustan las juergas. Pero este es el vino blanco de fresa elaborado por Evelyn. Estoy impresionado de que la nueva chica pueda competir contra la chica loba, dijo Mystery Mon mientras hacía clic en su lengua. Ella debe unirse al grupo de detectives. Es por eso que todos los miembros de tu equipo son borrachos y perezosos. Una combinación perfecta para ti. Tú también eres un miembro. La luna misteriosa regresó mientras sacaba un dedo. Yo no lo soy. Todavía me debes Joanes Chino 10. Olvídalo. Vamos a eliminarlo y empezar de nuevo. Mantente alejado de mí.
Tilane eructó ruidosamente. Después de terminar una botella entera de vino, su visión se volvió borrosa. Se había visto obligada a beber con nobles en el pasado, pero ningún vino era tan picante como este. El vino no era amargo en absoluto. En cambio, era suave y mucho más sabroso que las cervezas. Pero la mayor diferencia no estaba en el vino sino en su sentimiento actual. Al ver a la niña lobo volver a llenar su vaso con emoción y las brujas riéndose de ella, Tilane, por primera vez en su vida, descubrió que beber no necesariamente tenía que ser doloroso. Quería unirse a los demás y relajarse. Justo en ese momento, una señora alta se acercó a ella con un vaso en la mano. Bienvenido a Neverwinter. Mi nombre es Anye, también del reino de Volfeart. También fui a buscar a la Asociación de Colmillos de Sangre para obtener protección. Tilane, sorprendido momentáneamente, preguntó: ¿también te vendió la Asociación de Colmillos de Sangre? Sí, pero al final escapé. Muchas brujas viajaron desde el reino de Volfeart a Greycastle. Por ejemplo, esta. Con estas palabras, empujó a una bruja que parecía bastante tímida al frente. Esto es Ivy. Ella solía ser miembro de la Asociación de Colmillos de Sangre, pero no sabía que Eddie Morgan estaba vendiendo brujas en ese momento. Afortunadamente, la asociación ya terminó. A Tilane le tomó un tiempo aprender cómo se había fundado la Asociación de Colmillos de Sangre. Al parecer, también había muchas otras brujas como ella y Momo que se habían visto obligadas a viajar a Greycastle debido a la traición de Eddie Morgan. La abominable Asociación de Colmillos de Sangre, de hecho, se había disuelto hace 2 años. Al oír estas palabras, Tilane se sintió profundamente aliviado. En su camino hacia aquí, Tilane y Momo habían tenido numerosas pesadillas en las que habían sido atrapados por la Asociación de Colmillos de Sangre y enviados a los nobles. Ahora, al escuchar que esta organización se había ido, ya no tenían que preocuparse más por eso. Lo siento, dijo Ivy mientras bajaba la cabeza. Si pudiera detener a Eddie en ese entonces, nada como esto hubiera pasado. Esto no es tu culpa, dijo Momo mientras negaba con la cabeza. Incluso si tratas de detenerla, no puedes detener a esos nobles. Exactamente, no importa si el líder era un brujo o no. Si no fuera Eddie, alguien más también lo habría hecho. Estuvo de acuerdo Tilane. Ella sabía perfectamente cómo eran las personas. A varias. Una vez que se beneficiaran del trato, no lo dejarían pasar fácilmente. ¿Ves? Te dije que no te culparían, dijo Anye sonriendo. Ahora estás en Neverwinter. No dudes en avisarme si tienes algún problema. Incluso Ivy no tiene ningún problema en vivir aquí. Es bastante lenta en muchas cosas. Creo que estarás bien. Saludos, dijo Anye mientras levantaba su vaso. Saludos. Tilane regresó rápidamente. Es mi turno, Lorgar exclamó, con un rubor en sus mejillas. No te olvides de mí. El rayo se reincorporó. Ya soy mayor de edad y puedo beber. Co. No, no puedes. Las palomas no pueden beber. Arrullo, oí, come algo con el vino. Nana, no has alcanzado la mayoría de edad, así que no lo sigas. El patio trasero estaba lleno de risas. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos nuevos miembros. Ahora de repente tenemos 2. Parece que todos están emocionados, comentó Skrull al final de la larga mesa. Hice lo correcto para mostrarles el edificio de las brujas. Ahora entiendo gradualmente por qué su majestad hizo eso, dijo Wendy con una sonrisa. Incluso si se pusieran en contacto por primera vez con el Sleeping Spell, también tendría una forma de ganármelas. Su majestad lo llama azucarado. Algo por el estilo. Eres cada vez más como un líder, bromeó Skrull. Recuerdo que al principio, te costó manejarlo. Ahora, incluso tienes la intención de competir con la princesa Tilly. Es una analogía. Fuiste un líder en la Asociación de Cooperación de Brujas, así que tienes experiencia, dijo Wendy mientras se servía una copa de Chaos Drink. Pero para ser honesto, nunca estaré cansado de este tipo de fiesta. Desafortunadamente, no podemos unirnos a ellos, dijo Skrull, encogiéndose de hombros. No me importa en absoluto. Me gustaría protegerlos y protegerlos siempre, si es posible, dijo Wendy en voz baja. Ambos se callaron. Observaron a las brujas ruidosas mientras saboreaban la deliciosa comida. Para ellos, no necesariamente tenían que hablar para entenderse, ya que habían trabajado juntos durante años. Entonces, de repente, una voz familiar les dijo: Su Majestad quiere ver a la bruja llamada Momo. Después de la fiesta, Ruiseñor se reveló desde la niebla. Wendy comprendió de inmediato a Roland.
Su sonrisa se desvaneció al instante. Bien, llévala a él, dijo Scroll. ¿Sabías que esto sucedería cuando anotara su habilidad? Su majestad es siempre la más curiosa entre nosotros. Después de un momento de silencio, Wendy respondió, está bien. Si no quiere saber la respuesta, puede irse ahora. Creo que su majestad lo entenderá. Desplazó la pausa por un segundo y luego continuó, cualquiera que sea la respuesta, siempre lo apoyaremos, ¿verdad? Sí, confirmó Wendy a Scroll tanto como a sí misma. Cualquiera que sea esa respuesta es. Capítulo 1269, El ojo del tiempo. Después de que se apagaron los destellos de luces en el patio trasero, Roland se encontró con la bruja que Wendy había mencionado en su informe. Se veía bastante joven y extremadamente delgada, alrededor de 16 a 17 años como máximo. Al parecer, ella no comía bien, a pesar de que ya se había duchado, su cabello castaño era desaliñado, y desaliñado. Lo que llamó la atención de Roland fue la máscara de ojo negro sobre su cara. Aunque ya se había puesto una nueva, la máscara para los ojos realmente no se sentaba bien en su cara. Su majestad, este es Momo, presentó Wendy. Las palabras de Wendy hicieron que la chica saliera del trance, que se apresuró a arrodillarse y se inclinó aún más. Tú, majestad, por favor, ayúdala a levantarse, dijo Roland mientras bajaba el dibujo y le decía suavemente, no te pongas nervioso, no es una reunión formal ni nada, solo quiero ver tu capacidad. Momo parecía asustada mientras se enderezaba. Su majestad, tengo miedo, lo sé, no todos se sentirán satisfechos cuando sepan cuándo morirán. Algunas personas incluso lo enseñarán después de que sepan la respuesta, reconfortó Roland, pero solo quiero saber, ¿cuándo es eso? No importa cuál sea el resultado, no te culparé, lo prometo. Normalmente, debería haber visto a Momo después de que Wendy probara su habilidad. Sin embargo, como la habilidad de Momo era tan especial, no podía ayudar. Su curiosidad era demasiado fuerte para superarla. De hecho, después de la batalla de Soul Against Zero, seguía existiendo una sospecha en la mente de Roland que no podía confirmar. Pero ahora, finalmente tuvo la oportunidad de hacerlo. Su majestad, Momo respondió con los dientes apretados. ¿No estás, no asustado en absoluto? Roland sabía que nunca habría pensado cuando moriría en el pasado porque creía que esa pregunta no tenía sentido. Saber cuánto tiempo podría vivir solo crearía miedo y preocupaciones innecesarias. Sin embargo, como ahora era el rey del estado, sintió que se le asignaba una gran responsabilidad sobre sus hombros. Tenía que pensar más allá. Si el informe de Wendy era correcto, la fecha de su propia muerte podría ser una información muy útil. Puede ser visto como un secreto que no se divulgaría tan fácilmente en su mundo anterior. Por lo tanto, se sentiría muy arrepentido si no obtuviera esta información cuando se le brindara esa oportunidad. Roland sonrió. Sabía que Momo no entendería su pensamiento, por lo que dijo, incluso si tengo miedo, la respuesta sigue ahí. Momo apretó los puños. Después de lo que pareció ser una vacilación bastante larga, ella respondió, como insistes, entonces disculpa mi impertinencia. Su majestad, dijo Wendy después de respirar profundamente, por favor discúlpame. Roland la miró por un momento antes de decir, pensé que tú y Scroll querían saberlo más que nadie. No puedo estar tan tranquilo como tú. Sin embargo, como dijo Scroll, sea cual sea el resultado, siempre estaremos contigo. Después de que Wendy cerró la puerta, Roland se dio la vuelta y preguntó, ¿qué hay de ti? Momo estaba aturdido. Tengo que responder, dijo Nightingale, cuya repentina aparición realmente sobresaltó a la niña. Quiero saber todo sobre ti, tanto lo bueno como lo malo. Roland se divirtió con la gran diferencia entre Nightingale y Wendy. Vamos a empezar. Los ojos de Momo pasaron sorprendidos de Nightingale a Roland y luego se quitaron la máscara de los ojos con decisión. Cuando volvió a mirar, un chorro de destello rojo apareció en su zócalo. Era un globo ocular hecho de magia, que parecía extremadamente espeluznante contra la cara llena de cicatrices. Roland podía imaginar cómo se veía cuando su ojo real se superponía con el ojo mágico. A las personas en su mundo anterior les debe gustar mucho este tipo de alumnos extraños. Sin embargo, en esta era, solo se vería como el ojo del diablo. ¿Alguna suerte? ¿Viste algo? Momo miró hacia Roland, y sus ojos se ensancharon. El destello rojo tembló como si se balanceara en un viento invisible. En pocos segundos, el flash se apagó, retrocedió unos pasos y se dejó caer al suelo.
Roland notó la transpiración en la cara de Momo. ¿Qué pasa?, preguntó mientras se levantaba. Nightingale se acercó a Momo y la ayudó a levantarse. Ella perdió demasiado poder. ¿Puede ella solo inspeccionar a una persona a la vez? No, nunca había visto tales cosas antes, dijo Momo, jadeando. Vi un montón de números parpadear, pero todos desaparecieron. Estaban en varios colores. Les tomó un tiempo estabilizarse finalmente. ¿Cuál es ese número?, preguntó Roland. Momo tragó saliva y respondió con algunas dificultades. 17, es rojo. ¿Cómo?, Nictinag le preguntó sorprendido. El corazón de Roland dio un vuelco. Al igual que había especulado, el ganador de la batalla del alma podría obtener todo, siempre que el ganador poseyera la magia. Solo la magia podría aumentar su vida útil y darle poder. Los extraordinarios y los híbridos de bestias sugonemónicas dependían de la magia para sostener sus cuerpos físicos. Sin poder mágico, no se beneficiaría nada de la victoria de la batalla. 17 años era mucho más corto de lo que Roland había pensado. Aunque sabía que el viejo príncipe, Roland, no tenía un físico fuerte, no esperaba que este último fuera tan débil. Le habían consumido años de vida desenfrenada. Tal vez debería echar otro vistazo, dijo Momo mientras luchaba por levantarse. No, está bien. Por favor, toma un descanso, dijo Roland mientras agitaba la mano. Te desmayarás si usas en exceso tu poder. Además, no hemos descubierto cómo funciona tu poder. No tiene sentido echar otro vistazo. Pero Su Majestad, te dije que solo quería una respuesta. No necesitas culparte. Roland habló sobre ella con decisión. Descanse bien. A partir de mañana, Wendy comenzará a probar su capacidad y le enseñará cómo controlar su poder. Si quiero que eche otro vistazo, podemos hacerlo más tarde. También, puede mantener esto solo entre nosotros. Momo miró a Roland por un largo tiempo, todavía bastante asombrado, y luego asintió vigorosamente. Después de que la niña se fue con Wendy, Nightingale regresó a la oficina y caminó hacia Roland, que estaba de pie frente a la ventana francesa. ¿Te arrepientes de haberlo sabido?, preguntó Roland mientras se daba vuelta. ¿Me estás tomando el pelo? Ruiseñor regresó bruscamente. Nunca me arrepiento. Ahora, ¿qué vas a hacer? Solo te quedan 17 años. Es mejor saberlo ahora que más tarde. Además, probablemente este todavía no sea el resultado final, dijo Roland mientras observaba los destellos de las luces de afuera. Se encontró extrañamente tranquilo y pacífico. El contenedor de almas de Taquila puede retener mentes. Una vez que descubramos cómo funciona el poder mágico en general, es probable que podamos construir un nuevo cuerpo en el futuro. Pero debería haber un futuro, en primer lugar, dijo Nightingale, frunciendo el ceño. Eso es correcto. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es ganar la batalla de la divina voluntad, dijo Roland lentamente. Actualmente no tenía ningún retiro más. Capítulo 1270. Una batalla en el frente. En la ciudad del rey, ciudad de Task, en el reino de Volfert. Esta ciudad, que había sido devastada por la iglesia, aún no se había recuperado por completo. Desde arriba, la ciudad exterior todavía estaba en ruinas. Sin embargo, en comparación con el castillo de los dientes rotos que había sido completamente destruido por la plaga demoníaca, la parte exterior de la ciudad se veía mucho mejor. Al menos, no había montones de restos humanos en descomposición en los pozos y en las instalaciones de drenaje. Hace apenas unos meses, este lugar aún estaba bajo la decisión de la familia Task, una rama de la familia real del reino de Volfert. El hacha de hierro había planeado inicialmente evacuar las ciudades y pueblos antes de tratar con los nobles. Como tal, no había interferido con las implacables batallas entre las familias Task, Token y Redstone Gates de inmediato. Sin embargo, la repentina aparición de The Red Mist lo obligó a ajustar su plan original. Como la ciudad de Task era la ciudad central que conectaba el sur y el norte del reino, tuvo que aprovecharla para dejar que las tropas se retiraran del reino de Everwinter. Fue una batalla bastante rápida y aburrida. Incluso sin el apoyo del cañón de Lonson, las 5 unidades temporales, que totalizaron 500 soldados, pronto rompieron el bien fortificado castillo de Task y la ciudad de Task con los morteros y las granadas antidemonio. El señor local, Ilburke, fue asesinado a tiros cuando estaba supervisando a su ejército. La ciudad cayó así incluso antes de que los nobles lanzaran un contraataque adecuado. Los otros nobles se rindieron, lo que puso fin
oficialmente al dominio de las tres familias principales en el reino de Volfeart. Asa, comandante que había estado siguiendo a Roland desde la primera batalla en Border Town. Ironaxe conocía la fuerza militar de Neverwinter mejor que nadie. Hace 5 años, todavía habían estado luchando para derrotar al duque de larga duración, pero ahora, el primer ejército podría aplanar cualquier reino en este continente por orden de su majestad. Habían superado por mucho a esos nobles. Sin embargo, esto no le dio satisfacción a Ironaxe, ni tampoco relajó su mente. Comprendió la brecha entre la raza humana y los demonios. A medida que la niebla roja continuaba expandiéndose, el primer ejército se vio obligado a retirarse constantemente del reino de Everwinter al reino de Volfeart. Las bajas aumentan cada día. Como el ejército no podía construir una línea defensiva permanente, las unidades a menudo eran atrapadas sin preparación por los enemigos. La inteligencia mostró que los demonios aparecían con frecuencia en el camino que tenían que pasar las tropas, a pesar de que habían confirmado varias veces que el camino estaba despejado. Las constantes derrotas definitivamente bajarían la moral entre los soldados. Hacha de Hierro sabía que debería haber dirigido al ejército a la montaña de la jaula y le había dado un buen descanso a las tropas. Sin embargo, la orden de su majestad reemplazó a todo. Como el rey necesitaba gente, no tenía más remedio que seguir avanzando a pesar de la creciente tasa de bajas. No había otra manera, excepto defenderse. Tuvieron que golpear a los demonios en sus caras feas. Solo de esta manera podrían sacudirlos y elevar la moral. Hacha de Hierro, por lo tanto, eligió la ciudad de Taz como su fortaleza temporal. Los demonios están bajando la guardia, informó Brian mientras miraba por el telescopio. Había regresado de la región más al sur a la bahía de sedimentación por orden de Roland con 1500 guerreros Mohin. Este fue también el primer ejército formal de la nación de arena en la historia de Greycastle. Comenzaron a bajar la guardia en la frontera con el reino de Everwinter, asintió Ironaxe, asintiendo. Edith tenía razón. Levantando el obelisco en la cresta del continente puede ser bueno o malo. Aunque la cresta es un lugar perfecto para esconderse, los demonios no pueden subir fácilmente al sur de Los Ángeles. Podía ver nubes oscuras, carmesí, extendidas por el cielo mientras contemplaba el norte de la torre de vigilancia del castillo. La niebla roja ya había cruzado la frontera del reino de Everwinter y el reino de Volfeart, y ahora estaba presionando lentamente hacia la ciudad de Taz. Justo debajo de las nubes estaba Goldwater Town, que había sido medio envuelto por la niebla roja. Sin embargo, sorprendentemente, Ironaxe no vio una sola bestia monstruosa fortificada. Solo muy pocas de Bilbes flotaban en el cielo, como si hubieran sido completamente abandonadas por sus compañeros. Esto nunca hubiera ocurrido en la etapa temprana de la guerra. Después de varias peleas infructuosas, el Estado Mayor había formado una idea básica de lo que los demonios estaban planeando. La intención de su operación militar era, en cierto modo, la misma que la de su majestad, que era tomar ciudades más pobladas y hacer que los hombres las sirvieran. Por lo tanto, los demonios estaban haciendo todo lo posible para evitar que el primer ejército se llevara a los refugiados. Para apoderarse de los territorios de los hombres lo más rápido que podían, los demonios normalmente usaban la bestia monstruosa fortificada para rodear una pequeña misone roja para permitir que sus tropas se movieran de un área a otra como las ranas y luego atacaran la ciudad, antes de que la Red Mist se extendiera por completo. Para cuando los demonios tomaron la mayoría de las ciudades en el reino de Everwinter, habían avanzado significativamente más lento. Esto indicaba que a medida que sus territorios se expandían, a los demonios les resultaba cada vez más difícil administrar las ciudades que habían tomado. En realidad, era bastante fácil entender por qué había sucedido. Tomó tiempo forzar a los hombres a trabajar y administrar los campamentos. A medida que los territorios se expandieron, las tropas de los demonios se dispersaron aún más. Otro factor clave fue que los demonios realmente no tenían que enviar su fuerza principal para atacar a los humanos. Con suficiente Red Mist, solo necesitaban enviar una unidad para destruir una unidad del primer ejército. Por lo tanto, era totalmente innecesario reunir un gran ejército, dado que, después de que los demonios llegaron a la frontera del reino de Everwinter, hubo menos ataques por parte de ellos. Quizás, los demonios no redujeron necesariamente su fuerza total. Sin embargo, como la niebla roja se expandió significativamente y se extendió por varios cientos de kilómetros,
fue casi imposible monitorear toda el área sin aumentar la fuerza. Esto era exactamente lo que Iron Axe había observado. Señor, todos los suministros enviados desde Neverwinter han llegado a la ciudad de Task. Un soldado corrió hacia la torre de vigilancia e informó. Finalmente, Iron Axe exclamó entusiasmado cuando se giró para mirar a Brian y le dijo, vamos a echar un vistazo. Así, salieron del castillo y vieron varios cientos de barriles de hierro en un claro frente a la puerta de la ciudad. Estos barriles se redondearon, aproximadamente la mitad de alto que un hombre, de un codo de ancho, sin una sola grieta en la superficie. Señor, ¿qué son? Brian preguntó mientras estudiaba los barriles arriba y abajo, luciendo completamente confundido. No parecían contenedores regulares ya que no había manijas. Tampoco parecían armas. Numerosas batallas le habían dicho que los explosivos fijos eran mucho menos poderosos que los cañones. Era demasiado poco realista utilizar estos barriles para luchar contra los demonios. Brian empujó los barriles, pero no se movieron en absoluto. Al parecer, estos barriles estaban llenos de algo. A nadie le gustaría gastar tiempo y esfuerzo en enviar cientos de barriles de hierro pesados al frente, a menos que sean extremadamente importantes. Este es el nuevo invento de Su Majestad. Todavía estaba en la región más al sur ayudando a Su Majestad a expandir su territorio cuando estaban siendo probados, así que naturalmente no lo sabe, respondió Iron Axe sonriendo. Estos cañones serán la clave de esta batalla. Si realmente funcionan, tan bien como lo hicieron en la prueba, entonces podríamos atrapar a los demonios por sorpresa, incluso en una guerra móvil. CF.